Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a estar hablando sobre la acumulación y la distribución, dos momentos diferentes del mercado en donde estamos viendo consolidación. La idea es que con ellos podemos determinar el tipo de movimiento posterior que se va a desarrollar a partir de modelos o patrones que vamos a ver con la acción del precio y con la liquidez en el gráfico. Para determinar movimientos en el precio de muy corto plazo, incluso también de mayor plazo, podemos definir escenarios que se presentan de forma consistente. Algo así como un patrón que no necesariamente tiene que ser igual siempre, que va a tener algunas características importantes. Inicialmente la toma de liquidez, como les decía, y la acción del precio. Vamos a ver entonces cómo estos patrones se pueden dividir en dos tipos o en dos tipos de movimientos o en dos categorías. Una que es el offset accumulation y otra que es la reacumulación o el offset distribution y la redistribución. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Normalmente cuando hablamos de este tema hablamos de una posibilidad de consolidación, como les decía inicialmente. Cuando vemos una consolidación en la parte alta por un movimiento bajista, estamos hablando de distribución. Y cuando hablamos de una acumulación en la parte baja para un movimiento alcista, estamos hablando de acumulación. Este es uno de los puntos de vista, digamos, que tenemos en el mercado. Otro punto de vista también es que la acumulación es cuando se están agregando muchas órdenes y se están dejando atrapados a muchos operadores dentro del mercado del lado equivocado del movimiento. Vamos a decir, por ejemplo, que en este caso se están dejando atrapados vendedores cuando sabemos que el precio va a subir. ¿Cómo hace el precio esto? ¿Cómo podría, digamos, dejar esos vendedores atrapados? Bueno, pues primero crea una consolidación, un rango, en donde el precio no toma una dirección clara. Y esto lleva a muchos operadores a cometer errores y a entrar en los puntos indebidos, con stop loss que tampoco son los correctos. Otra forma es que el precio viene tomando liquidez por debajo de mínimos antes de moverse más arriba y luego toma liquidez en la parte de los máximos. Lo que hace esto es entrar a los vendedores que están vendiendo por órdenes tipo sell stop para este caso, cuando sabemos que el precio se va a mover más arriba, o buy stop para un caso, digamos, bajista, ¿cierto? Cuando los traders se están metiendo dentro de estas operaciones, están entrando, digamos, en una parte baja, por ruptura, por ejemplo, lo que un retail trader puede llamar un rompimiento, bueno, digamos que hay unos tipos específicos de patrón que se utilizan que normalmente se trabajan en las zonas de rompimiento. Normalmente los conocemos como breakout, como pull down, digamos que esos son nombres que pueden recibir en inglés y que normalmente se refieren a patrones o a formaciones que utilizan mucho los retail. Como les decía, esto puede estar muy asociado a una operativa muy básica que tiene que ver con indicadores técnicos, que tiene que ver con patrones gráficos, patrones chartistas, que puede tener que ver con patrones armónicos, líneas de tendencia, cosas que definitivamente nosotros nunca vamos a utilizar. Es información que para nuestro entendimiento no funciona en el mercado, o por lo menos no nos da esa claridad sobre lo que está haciendo el precio en un momento dado. Esto entonces sería la acumulación. Y la distribución, de la misma manera, entonces el precio estaría creando una consolidación y por encima de los máximos estaría buscando la toma de liquidez, metiendo operadores para luego moverse más abajo, algo como lo que estamos viendo acá. Aquí vemos mucha consolidación, el precio nos está tomando liquidez a ambos lados, pero sobre todo me interesa mucho la liquidez que está entrando desde el lado desde el lado alto, desde el lado de las ventas en la parte alta. Toda la liquidez que tenemos en la parte de las compras, toda la liquidez en la parte de arriba, y luego después de inyectar esa liquidez, miren cómo el precio después de tomar los máximos empieza a moverse más abajo. La distribución entonces se refiere también a que el precio está sacando a algunos de esos jugadores, está metiendo liquidez al mercado. En la medida en que toma esa liquidez también tiende a tomar los stop loss. Por ejemplo, un operador que entra en la parte alta por rompimiento puede tener sus stop loss por debajo de los mínimos y el precio pues finalmente va y toma esa liquidez.
Entonces, digamos que sobre el concepto de distribución y de acumulación hay varios puntos de vista. Para nosotros es importante entender que la acumulación y la distribución son dos formas en las que el mercado normalmente está inyectando y sacando liquidez del mercado, y que se hace alrededor de esas zonas de consolidación. Ahora, nosotros vamos a ver algo un poco más allá de eso. La acumulación y la distribución sí son interesantes, son conceptos, digamos, base, pero lo que nos interesa a nosotros después de eso es entender cómo eso se puede incluir dentro de un programa de compra y de venta para realizar uno de los dos modelos de los que estábamos hablando, que sería esa distribución o redistribución, o la acumulación o la reacumulación. En este caso entonces vamos a presentar unos modelos que no solamente nos sirven para scalping, sino que también nos sirven para determinar movimientos a mayor plazo, si podemos identificar ese tipo de modelo en un gráfico de alta temporalidad. Cuando el precio va a ser una acumulación con compensación, un offset accumulation, ¿sí? Cuando el precio va a hacer eso, los sell stops van a ser disparados, induciendo a la contraparte de los vendedores a parear entradas en compra. Y el precio va a buscar una zona de liquidez importante para poder despegar desde allí. Vamos a ver entonces algo como esto. El precio está tomando liquidez por debajo de los mínimos antes de moverse más arriba. Esto entonces sería la acumulación, compensación o el offset accumulation, ¿sí? Este es el primer patrón y aquí lo estamos viendo del lado de las compras, es decir, para tomar liquidez en la parte baja y buscar una compra, ¿cierto? Y luego tenemos la reacumulación. Esto también se da en retrocesos más abajo de las zonas de liquidez. En la zona de discount si estamos comprando, por supuesto. Vamos a ver compradores débiles que mantengan posiciones y que van a ser presionados. Es decir, esos retail que dicen, uy no, yo creo que el precio sí va a empezar a moverse más arriba, y empiezan a mover el stop loss, ¿sí? Pero con muy poco dinero. Digamos, un stop loss que cada vez está consumiendo más dinero dentro de la cuenta. Luego el precio va a buscar expandirse al alza desde una zona de liquidez importante. También vamos a ver operadores que simplemente van a ser sacados del mercado porque tienen un stop loss muy corto. Y en este sentido vamos a ver algo como esto. El precio no alcanza a tomar liquidez por debajo de los mínimos, pero sí busca una zona de liquidez que en este caso estamos llamando fair value gap, order block, que son conceptos que vamos a estar viendo más adelante, ¿vale? Entonces eso mismo vamos a estar pensando para el lado contrario. Yo estoy pensando que desde el punto de vista de la acumulación el precio se va a mover más arriba, va a expandir al alza, y estamos pensando que desde el punto de vista de la distribución el precio se va a mover más abajo, es decir, va a expandir a la baja. Distribuir la liquidez en el lado de las compras, llevando el precio al alto del día anterior. Ojo, estamos pensando en altos diarios, en altos semanales, en altos mensuales, en la medida en que el alto sea más importante, incluso si es un alto trimestral, semestral, anual, pues va a tener incluso mucho más fuerza de movimiento. Ese es un factor clave, un factor inicial importante para pensar en escenarios de mayor plazo, en escenarios digamos macro, que pueden llevarnos a movimientos más fuertes. Cuando estamos hablando de escenarios micro, cuando estamos hablando de scalping de intradía, estamos hablando de la toma de liquidez por encima de máximos intrasesión, intradiarios, diarios. No tengo que irme, digamos, muy lejos para buscar esas zonas de liquidez. En este caso, para una venta van a tocarse primero los buy stops, como les explicaba ahorita en el gráfico. Van a ser disparados, induciendo a la contraparte de los compradores a parear entradas en venta, y allí entonces vamos a empezar a ver un movimiento bajista. El precio al mismo tiempo va a estar buscando una zona de liquidez en esa parte alta, y yo creo que esto es algo que lo vamos a ver mucho mejor en el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de liquidez por encima de los máximos que el precio está tomando, pero quisiéramos identificar adicional a esto una zona de liquidez antes en el precio, y entonces nos encontramos con una zona de mínimos. En este caso lo que estamos viendo es que el precio está yendo a tomar los mínimos que están representados como una zona de rebalanceo o de liquidez también, y que cuando nos vamos a una temporalidad menor vamos a ver que el precio precisamente alrededor de ese punto está tomando la liquidez en esa zona. Ojo, esto puede estar en cualquiera de los dos modelos.
vamos a ver cómo el precio acá tomó liquidez por encima de esa zona, de una zona de máximos, y llegó a la liquidez que estaba mucho antes en el gráfico, o que tomó primero esa liquidez que estaba mucho antes en el gráfico y luego lo que hizo fue moverse más abajo, retroceder, buscar la liquidez dentro de ese rango nuevo que está creando y luego moverse más abajo. Eso sería entonces lo que estamos esperando, dependiendo también de la tendencia y del movimiento que estemos buscando en ese momento. Este es un gráfico que actualmente viene moviéndose al alza. Quiere decir que esto yo lo debía haber buscado en la parte baja. Toma de liquidez por debajo de mínimos. Aquí lo tenemos precisamente. Aquí tenemos dos mínimos iguales. El precio toma liquidez por debajo de esos mínimos. Este sería un offset distribution, ¿sí? O una distribución compensación. El precio está tomando liquidez por debajo de esos mínimos, pero al mismo tiempo, si yo me voy a fijar qué pasó en un gráfico anterior, mucho más atrás, lo que me voy a encontrar es que alrededor de esta zona teníamos alguna liquidez importante. Entonces me fijo en que por aquí hay unos bajos y seguramente si empiezo a moverme más, digamos a entrar mucho más dentro de ese gráfico, me voy a encontrar con que alrededor de este punto teníamos una zona de liquidez importante, ¿sí? Que precisamente la estamos viendo acá, es una zona de gap, es un gap que tenemos abierto, y luego cuando yo marco ese gap, marco digamos toda esa zona de liquidez y me voy adelante en el gráfico, me doy cuenta que precisamente esa fue la zona que el precio fue a trabajar a llenar para luego moverse más arriba. Un claro ejemplo de distribución compensación, que además es un ejemplo de una temporalidad de H4. Quiere decir que estamos pensando en un cambio que me va a llevar a un movimiento de una semana, 2, 3 semanas. Si yo busco este movimiento, ese ejemplo lo busco en una temporalidad menor, por ejemplo en M15, un movimiento de este tipo podría llevarme a una toma de liquidez rápida, por ejemplo dentro de la sesión, vamos a ver si por aquí tenemos algún ejemplo, que luego me lleve a un movimiento posterior alcista, algo como esto. Vamos a ver si de pronto aquí se ve bien. Aquí tengo un mínimo anterior, el precio viene, lo trabaja, toma ese mínimo de forma muy sutil. En otros casos vamos a ver mínimos trabajados de forma más fuerte. Por ejemplo, en la sesión anterior tuvimos más consolidación, tuvimos la oportunidad de ver una toma de mínimos más clara, pero esto lo vamos a ver en otros movimientos anteriores. Miren esto, aquí también el precio está tomando máximos antes de moverse más abajo. Entonces el escenario puedo encontrarlo independientemente del momento del gráfico en el que esté. Yo puedo tomar este escenario en una tendencia y también lo puedo tomar y lo puedo ver claramente en una consolidación. Aquí tenemos una tendencia bajista, el precio acumula un poco acá o distribuye, toma liquidez por encima de los máximos y luego continúa con su tendencia bajista. Incluso movimientos que no son tan fuertes, quisiera mostrarles esto, por ejemplo para un scalping. Miren cómo el precio viene a tomar de forma rápida la liquidez por debajo de los mínimos, me está haciendo una distribución compensación y se mueve más arriba, ¿vale? Ahora, este mismo ejemplo o en esta misma zona puedo ver una redistribución. En este caso el precio está tomando liquidez dentro del rango anterior antes de moverse más arriba. Estos son escenarios que, como les digo, para una temporalidad de M5, de M15, obviamente puedo estar pensando en un movimiento, digamos, de tipo scalping o de tipo intradía. Pero cuando ya hablamos de movimientos en temporalidad mayor, pues vamos a hablar de movimientos mucho más fuertes. Aquí tenemos otro ejemplo, toma de liquidez. Aquí tenemos una toma de liquidez por dentro del rango, que normalmente pueden estar también mezcladas un modelo con el otro y que además pueden venir inicialmente de una toma de liquidez o de un falso rompimiento rápido para continuar con el movimiento del mercado. En este caso entonces estaríamos viendo el mismo ejemplo pero desde el lado de las compras para un movimiento bajista en donde el precio está tomando liquidez por encima de máximos en la distribución compensación y en la redistribución simplemente está buscando liquidez por dentro de una zona de liquidez ya tomada. Estas zonas de liquidez se crean dentro de un rango nuevo cuando el precio ya ha tomado liquidez de una temporalidad mayor en el movimiento anterior. Es decir, aquí ya el precio llegó
a una zona importante en temporalidad diaria, semanal, una zona de mucha importancia, de mucha liquidez, para ver un movimiento bajista fuerte. Luego el precio solamente tiene la capacidad de llegar hasta una zona de liquidez dentro de ese nuevo rango que tenemos. Vale, espero que el tema de distribución y de acumulación les haya quedado muy claro. Espero además que lo sigamos trabajando en las próximas clases y lo sigan mezclando con otros conceptos importantes. Los espero entonces en una próxima clase. Les deseo a todos un feliz trading.